Bien, estamos aquí de nuevo. Instagram está cogiendo candela porque la presión está demasiado fuerte. Hemos tenido averías, disculpen. Estamos aquí para continuar con la palabra de nuestro Dios. Amén. Si acaso usted no escuchó algo porque el video se pausó, nosotros de todas maneras en el YouTube del Ministerio de Isaías 8:20 lo vamos a publicar el video completo, los dos cortes. Así que vamos a continuar aquí con la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar en un segmento que yo le puse aquí, hermano Álvaro, textos fuera de contexto. Ok. Porque ellos citaron muchísimos versículos bíblicos para sustentar sus engaños, sin embargo, lo sacaron de contexto. Debería haber. Mira el versículo que ellos citaron, Hebreos 7:18. Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¡Wow! Se abolió la ley. El mandamiento ya anterior, ellos dicen que es el de sábado, ya quedó fuera. Ya hay que guardarlo. Sin embargo, ese texto está fuera de contexto. ¿Cómo así? Bueno, si usted lee el versículo 11 del mismo capítulo 7, se dará cuenta de que ahí se está hablando de lo que es la ley del sacerdocio. De que ya no necesitamos un sacerdocio terrenal como el de Levi o el de Aarón, que ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, la ley anterior del sacerdocio quedó abrogada y ahora hay una nueva ley, que es que Cristo está en el lugar santísimo, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Entonces ahí no está hablando de sábado, ni está hablando de los 10 mandamientos de la ley. Claro que no, tú te vas a perder con la Biblia en la mano. Tú no leíste el capítulo 7 de Hebreos, tú lo leíste, pero tú estás forzando los versículos para que ellos digan lo que tú quieres que ellos digan y no lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, hablarte de Elena G. de White. Primero vamos a hablarle de los pioneros. Vamos a hablarle del mismo orden que ellos mencionaron. Dame dar un resumen. Da un resumito ahí. Ustedes, o sea, tú dijiste, porque el soporte no dijo nada. El pobre soporte no sabe nada de eso. No entiende nada de eso. Ni el que habló tampoco. Tú dijiste que la iglesia, los adventígenes, según tú, nace de que sé yo qué, que Guillermo Miller y que pusimos fecha y que no sé qué. Bueno, líder, déjame decirle y explicarle. Miren, nosotros somos una iglesia que nos organizamos en el año 1863 como una iglesia organizada, valga la repetición, y su nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora bien, el movimiento adventista surge de diferentes denominaciones religiosas, así como tú más o menos dijiste. Guillermo Miller recibe, mira bien lo que Guillermo Miller recibe, vamos a chequear para que chequeen. Esto que tú ves aquí atrás, esta es lo que Guillermo Miller recibió, el estudio que Guillermo Miller recibió, varón. Chequea aquí. Eso es ciencia. Todo esto que está, por eso lo pusimos para el gran final. Nosotros siempre ponemos esto detrás de nuestros videos. Todo esto que está aquí lo estudió Guillermo Miller. Le va a fundir el casco. Él agarró Daniel 8:14 que dice hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Comenzó a calcular los diferentes tratados, las diferentes citas bíblicas, comenzó a hacer números. Primero calculó que en 1843 era el cumplimiento de la profecía de que el santuario sería purificado. Pero ¿qué pasa? Él había volado un año y después calculó que era en el año 1844. Ahora bien, donde Guillermo Miller se equivocó como un ser humano, como tú y como yo, fue en creer que en 1844 Cristo volvería a la tierra. ¿Cómo Guillermo Miller y su ministerio logró hacer que los metodistas de la época, los presbiterianos, luteranos, católicos y un sinnúmero más de protestantes escucharan a Guillermo Miller y le cayeran atrás? Bueno, sencillo, porque la profecía que él presentó eran bíblicas. Lo único que hicieron fue cambiar el evento. Cristo lo que hizo fue que pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Yo te invito a ir a YouTube y buscar una predicación que hable de los 2300 días. Y ahí vas a encontrar 100,000 personas de la iglesia que te van a explicar todo esto que está aquí. No tenemos el tiempo. Todo esto que está aquí. Ahora, lamentablemente Guillermo Miller dijo que Cristo venía. Pero ellos no se dispersaron y volvieron a sus iglesias.
el movimiento no se separó. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendieron que la profecía estaba correcta. El problema tuvo el evento. Así que la Biblia dice en Apocalipsis 11 que los entendidos entendieron. Daniel 11. Apocalipsis 10 dice que el ángel le dijo, es necesario de que profeticen otra vez. Si tú lees Apocalipsis 10 te das cuenta de que a Juan le dice, come el librito. Y ellos agarran el librito, le sabe dulce. ¿Por qué le sabe dulce? La profecía se cumplió en nuestra iglesia. Porque el mensaje de la venida del Señor, aquí, ¿qué cristiano que iba a la ley del testimonio no le agradaría que Cristo viniera? A todos. Por eso le fue dulce. Ahora, ¿por qué le amargó? Porque malinterpretaron el evento. Al malinterpretar el evento, se chasquearon. Los que no eran de ellos se dispersaron. Pero los que sabían que eso era bíblico, se quedaron. ¿Y por qué se quedaron? Porque eran los entendidos. Y más abajo dice, es necesario que profetices otra vez a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 10. Ahora, manito. Elena G. de White tenía 17 años cuando pasaron estos eventos. Solamente esto estoy parafraseando, porque tendría que prepararte un tema completo para aplicarte la raíz de nuestra iglesia. Varón, yo. Entonces, Elena G. de White, así como tú dices que recibió una, porque tú lo leíste pero le pasaste por arriba. Ella recibió una pedrada a su corta edad, no fue a la escuela más que a un segundo grado, ¿verdad que sí? Y no sabía mucho de letra. Ahora ella recibió una visión de Dios, una visión profética, y le explicó a los teólogos de la época que la profecía estaba correcta. Lo que ellos se habían confundido era en el evento, que Cristo lo que había sido era haber pasado del lugar santo al lugar santísimo, pero en el santuario celestial. Cuando ellos comenzaron a calcular, dijeron, tiene razón. Y a partir de ahí, cada vez que Dios le daba una visión profética, ellos la tomaban en cuenta. ¿Por qué? Porque todas sus visiones y profecías son bíblicas. ¿Usted entendió? Ella no fundó iglesia. Ellos en conjunto, como eran un movimiento, decidieron por obra de Dios, por mandato de Dios, organizarse en el 1863. Y a partir de ahí para acá, es que son una iglesia organizada. A partir de ahí para atrás, del 1863 para atrás, eran un movimiento. Habían diferentes creencias. Los metodistas, los bautistas decían que el bautismo era por inmersión. Los católicos decían que era echándole agua, pero toditos eran del movimiento que había salido de esta profecía. ¿Y qué hacía Dios? Le daba la visión a la mensajera del Señor, Elena G. de White, y le decía cuáles son los versículos que tienen que estudiar para que entiendan cuál es el bautismo que Dios aprueba. Toditos guardaban el domingo, porque venían de diferentes iglesias. Dios le toma a ella de visión y le muestra, y a otras personas más que habían ahí también con ella, cuál era el verdadero día de reposo. Así que ellos se apartan del domingo y ahora tienen el día séptimo de la creación. Para tú entender de nuestra iglesia, usted tiene que meterse a investigarla bien, para que no se pierda su Biblia en la mano. No le dé mucho. Te digo un secreto. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de Dios. Es la última iglesia que Dios levantó. Y te digo otro secreto. Todo lo que no guarde los mandamientos de Dios se van a quedar aquí. Se siento bravo. Y los que lo guarden serán perseguidos por gente como tú. Entonces, ellos dicen que son científicos. Si ustedes son científicos, yo necesito que ustedes me expliquen. Ellos no van a entender, no hay tiempo para explicarles eso. Entonces, como ustedes no son científicos, ustedes no entienden eso. Todo eso no lo entienden. Para entender eso, hay que ser de los entendidos de Daniel. ¿Qué tengo yo para decirle acerca de Elena G. de White? Lo mismo que le dijo Nicodemo a los judíos. Si acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye. Cuando ustedes lean un libro de la mensajera del Señor, entonces nosotros hablamos del espíritu de profecía. Sí, ustedes no han leído nunca un libro de ella para estar criticándola, para estar murmurándola. Ustedes no tienen profeta, ustedes tienen a un adivinador ahí. Adivinador. Que hace mueca, pero no sabe, ni sabe de Biblia, ni tiene profecía, hermano. Un adventista del séptimo día con un mes de bautizar. Oye, no vamos a ir lejos ahora no vamos a transformar, ahora no vamos a catapultar. Ponte bravo, ponte bravo. Un adventista de un mes, de 2 meses, de 3 meses, le rompe la cabeza. Te agarra a ti con la Biblia y no queda nada de ti. Para que lo sepa. El adventista que menos sabe más que ustedes. Para que tengan una idea.
Más textos fuera de contexto son demasiados, porque esa gente saca textos de contexto a dos manos. Acuérdate que nosotros estamos en el personaje de ustedes y le estamos dando con los mismos textos que ustedes citaron. Nosotros no caminamos así, nosotros leemos la Biblia así. Los adventistas no caminan así, como nosotros estamos transformados en ustedes. A ver si ustedes así sí entienden, porque ustedes entienden los temas negociando y haciendo muecas. Nosotros vamos a hacer muecas, pero con la Biblia correcta, ¿tú entiendes? Y vamos a hacerlo como ustedes lo hacen, pero con la Biblia, para que ustedes lo entiendan. Entonces, ¿cuál es el tema de ahora? ¿Qué más dijeron los chompiras? Seguimos hablando de los textos fuera de contexto. Ellos citaron Efesios 2:15, que dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ellos utilizan este texto para decir que los mandamientos fueron abolidos. Claro. Otro texto fuera de contexto. Me gustaría leerte todo el capítulo completo, pero no hay tiempo, así que te lo voy a resumir. Él tiene una Biblia. Tú tienes Biblia, tú puedes leer el capítulo completo para que te des cuenta que el pueblo judío en el templo literalmente estaba dividido por una pared. Una pared donde los judíos entraban ellos que se creían santos. Y del otro lado de la otra pared entraban los gentiles que los judíos lo consideraban como perros, piedras y como personas que sean inmundos, que se iban a perder. Por eso Cristo viene a derribar esos mandamientos que lo inventaron los hombres, no Dios. No Dios. Y destruye ese muro de separación. Cuando Cristo muere, dice la Biblia que el velo se rasgó. Todo lo que hacen los judíos, ya que sacrificio, eso no tiene sentido. No. Porque todo eso era símbolo de Cristo. Entonces Cristo rompe ese muro para hacer de los dos pueblos, como él quería al principio, que sea un solo pueblo. Para que te claro. Sí, para que más o menos vaya entendiendo de qué se trata todo esto. Ahora, es imposible que nosotros agarremos la Biblia y digamos que la ley fue abolida cuando el apóstol Santiago dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. La ley de Dios, los 10 mandamientos, es la regla de conducta con la cual Dios va a juzgar o está juzgando a los seres humanos. En este caso, ahora mismo a los que profesan el nombre de Cristo. Cristo ahora mismo está en el lugar santísimo revisando los casos de todos los que profesan el nombre de Cristo. Y para poder juzgarlo, lo va a juzgar con la ley moral de Dios. Usted amó, lo va a ver. Usted robó, se apartó, no se apartó. Dios lo va a hacer por medio de la ley moral de Dios. No, es imposible que la ley haya sido, porque si fuera abolida, entonces podemos hacer lo que nosotros queramos. No es que no es la ley, es el sábado. No es así. Sí, yo sé. ¿Sabes por qué tu problema es el sábado? Digo, de algunos, porque usted no trabaja seguro. Porque hay beneficios monetarios con eso del sábado. Es difícil, pero nosotros guardamos el sábado. No nos lo encontramos tedioso porque nosotros sabemos que el mismo Dios reposó ese día, lo bendijo, lo santificó. Y la Biblia dice en Salmo, David dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Nosotros guardamos el sábado, estemos trabajando o no estemos trabajando, porque Dios así lo instituyó y es lo que hace que yo reconozca que Dios es mi creador. Eso es lo que hace. Entonces, enviado, ellos leyeron Romanos capítulo 10, versículo 4, que dice que el fin de la ley es Cristo. Correcto. Para decir que Cristo puso fin a los 10 mandamientos. Entonces, ustedes pueden agarrar en su dos motores y salir a robar, salir a atracar, salir a matar gente. Entonces, el problema de ustedes, ¿qué quiere decir ese versículo? Explícaselo. Que el fin de la ley es Cristo. Cuando una persona se topa frente a la ley de Dios, que según Romanos 7:12 es santa, justa y buena, se da cuenta que ha pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero nadie quiere morir. Entonces ahí es donde entra Cristo, que pagó la paga del pecado como nuestro suficiente y único Salvador. Por eso que el objetivo de la ley es llevar a la persona a Cristo. Eso está muy profundo. Vamos a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, varón, escucha ahora. Escucha ciencia. Nosotros, yo voy en mi motor, en mi vehículo, y de repente me paso el semáforo en rojo. Inmediatamente yo me paso el semáforo en rojo, me paro un amé. Yo estoy bajo ley. ¿Por qué estoy bajo ley? Porque la ley dice que nosotros no nos podemos pasar en rojo, hay una multa para mí. Entonces yo estoy bajo ley. Mientras estoy hablando con el oficial, él me está diciendo, mire usted, deme su licencia, deme esto, deme lo otro. Estoy bajo ley. No tengo escapatoria porque en verdad violé la ley. Ahora,
Cuando yo llego a estar bajo gracia, ya yo violé la ley, ¿verdad que sí? Cuando yo estoy bajo gracia, cuando el amé decide por lo que sea, mire, señor amé, yo no me fijé, andaba muy pronto, el semáforo estaba muy alto, en realidad no soy de por aquí, cualquier cosa que realmente sea cierta, el amé viene entonces, quita su libreta y dice, mire, yo le voy a dar un chance, pero que sea la última vez que yo lo vea pasándose en rojo. En ese momento en que estoy, ¿bajo qué? Bajo gracia, porque la ley me condenaba porque yo pasé en rojo. A eso que la Biblia le llama que está bajo gracia. No estamos bajo ley porque Cristo, el final de la ley es Cristo. Pero estamos bajo gracia porque Él pagó. Pero ¿qué le decía Cristo a cada persona cuando la curaba, cuando le quitaba, cuando le perdonaba algún pecado? Le decía, vete y no le pare a nada. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Y qué es pecar? La Biblia dice, Primera de Juan 4. 4, ajá. Que pecar es la transgresión de la ley. Que el pecado es transgresión de la ley. Cuando Cristo te dice vete y no peques más, está diciendo vete y no viole la ley. Más, no estaba condenado bajo la ley, ahora está bajo la gracia. Ni yo te condeno, le digo a la mujer adúltera. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso está bajo la gracia, porque Cristo te perdona, pero te perdona no es para que tú sigas haciendo tu diablura, es para que tú te devuelvas. Porque la palabra arrepentirse significa cambiar de pensamiento, claro, cambiar de dirección. O sea, ustedes iban por un lugar malo, cambien de dirección y vuelvan hacia mí, porque la Biblia dice que hay caminos que me parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Y ellos, porque el objetivo de ellos, ese video, no fue enseñar a las personas, fue acusar a la iglesia adventista del séptimo día, llamarlo al ventigre, decir que esa iglesia es una secta satánica. Que Dios le perdone en ese sentido. Mire, la razón principal por la cual el diablo no ha explotado este planeta es porque hay gente que guarda los mandamientos de Dios. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que Cristo siga ya en el cielo, en el santuario celestial, es porque aquí hay gente que no han doblado sus rodillas ante Baal. Gente que han mantenido la ley de Dios en alto. Por eso el diablo no ha agarrado y ha desbaratado este planeta. Si tú vas a Apocalipsis capítulo 12, tú ves que el diablo se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia. ¿Cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por quién Satanás tiene guerra? ¿Contigo, que vive acusando a la gente? No, brother. Contigo, que vive acechando lo que hacen los artistas cristianos. O como sea. Dios mío. No, él no tiene que ver contigo, tú eres aliado de él. Sí, me voy a salir del cuerpo igual que tú. Está fuera del cuerpo. Él tiene guerra contra los que leen, su esencia, estudian, son oidores y hacedores de la palabra de Dios, los que levantan la bandera de la verdad y dicen la ley es para siempre. Y ya no vivo yo, sino que ¿qué? Vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. No es que tú no tienes cómo guardar la ley, yo no tengo cómo guardar la ley, pero yo dejo que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida y así produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces dicen ellos que los ventigres, como nos llaman ellos, dicen que nosotros el único texto que tenemos, uno de los que usamos, es Mateo 5, 17, donde Jesús dice, no penséis que he venido para abogar la ley a los profetas, no he venido para abogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Ellos dijeron que este versículo lo que está hablando, es que Cristo vino a cumplir todas las cosas que estaban escritas en los profetas y en los salmos, en todos los sitios, acerca de Jesucristo. Cristo no está hablando esto. Tú agarraste todo el versículo bíblico para que te tratara de interpretar y lo sacaste de contexto también. Este versículo está hablando acerca de los 10 mandamientos de Dios. Soporte por locura, ¿verdad? Porque soporte mi locura. Se iba a leer el 19, que es del contexto del versículo, pero tú dijiste que se pare ahí, porque a ti no te interesa que él dé el contexto, sino que el versículo diga lo que tú quieras. El 19 decía, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, hablando de los mandamientos, uno de estos mandamientos muy pequeño, así, y enseña así a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. ¿Tu Biblia no tiene ese versículo? Soporte. No. Tenía que leerlo. No te lleves de Felipe, viejo, lee tu Biblia. Que te vas a perder con ella en la mano. Entonces, si tú lo guardas, esos mandamientos, por pequeños que sean, tú serás llamado muy grande en el reino. Amén. Todo esto se trata, mi hermano, de obediencia. Desde los tiempos de Génesis capítulo 4, hay una religión mundial, y es la religión mundial de Caín, que es la religión que enseña que tú puedes hacer lo que te dé tu gana, pero eso está.
Dale, que estamos al aire. Tenemos muchos problemas de transmisión, Yo pero... sé por qué. Entonces ellos dijeron que los discípulos transgredieron el sábado cuando estaban cruzando por un asunto de una mata de espigas, Sí. y de repente ellos vinieron, tenían hambre y se saltaron una espiga. ¿Ven que Jesús violó el sábado? Jesús le dijo, si David, cuando entró en el lugar santísimo, en el santuario terrenal, para comer de los panes de la proposición, porque tenía hambre, fue sin culpa a causa de su necesidad, ¿cuánto más ellos que están sirviendo a Dios? Queremos explicarte que Jesús ni los discípulos transgredieron el sábado, porque eso se lo inventaron ellos, los judíos, que decían que si ellos hacían eso, se transgredían el sábado, que no se puede hacer ninguna obra buena ni mala en sábado. Sin embargo, Jesús dijo que es lícito hacer el bien. Déjame decirte que el servicio de Dios está por encima de todas las cosas. Amén, y en el sábado, que es el día del Señor, es lícito ayudar a los demás. Al enfermo, al necesitado. ¿Y sabe qué más dije en esos barbarazos? Que Jesús violó el sábado. Que Jesús violó el sábado. Se ve ahí, ustedes ven esto aquí, ¿verdad? Y le lleva un texto bíblico. Si Cristo hubiera violado el sábado, no hace nada con él a la cruz, se pierde. Porque él vino a guardar la ley. Si la violaba, se perdía. Déjame buscar el versículo bíblico, porque ellos dijeron que Jesús violó el sábado, mi hermano. Y usted no sabe que si Cristo pecaba, el mundo se perdía. Pero que Hebreos 5 dice que él no conoció pecado. Exactamente. Dale. Ay, mi madre, bro. Mira lo que yo leí. Enviado. Juan, capítulo 5, versículo 17, mi hermano. Y ellos dicen que ellos se van a salvar con la Biblia en la mano. Estoy diciendo, mira lo que ellos dijeron. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Y el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios. Y ellos decían que Jesús violó el sábado, porque los judíos decían que lo violaban. O sea, ahí no dice que Cristo lo violaba como tal. Ahí dice que los judíos intentaban matarlo, porque los judíos entendían eso, que estaba violando el sábado. Pero es imposible que Cristo hubiera violado la ley, porque entonces se perdía. Pero los judíos dijeron que Cristo echaba fuera demonios por Beelzebú. Entonces también, ¿tú tenías demonios? Explícame eso. Tú no leías eso nunca, que tú no te con eso. Tienen que leer su Biblia. Ustedes tienen que leer la Biblia para que no se pierdan con ella. Es que hacen demasiada mueca y demasiada seña. Ustedes tienen que leer la Biblia en oración, buscando obedecerla. Y olvídense que Dios le va a dar la verdad de que ustedes necesitan saber. Mi hermano, pero Cristo, que es el dueño del sábado, que creó el sábado para el hombre, lo va a transgredir. Él que lo creó, pero es que ustedes están volviendo locos. Pero en el cielo vamos nosotros a guardar el sábado. Eso es ciencia. ¿Tú no vas a decir eso a ellos? Sí. Pero ellos no saben eso. Búscale ahí a Isaías. Ay, mi Dios. Búscale al profeta. Pero ¿Creen en Isaías? Si no creen en Isaías, no se muera con ese. No, Isaías es un profeta de Dios. Mira, si ustedes creen en Isaías, en el profeta Isaías, él va a buscar Isaías 66, ¿verdad? Y te va a leer algo que tú vas a quedar loco. Escúchate así. En la ciudad nueva. Se va a guardar el sábado. Déjame leer eso, lo mismo que dice aquí. Sí. Isaías 66, 22 y 23 dice: porque como en los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí. Explícame, científico. No es los domingos que vamos ahí. Ni el día que tú quieras. Es los sábados, hermanito. Lee tu Biblia y cómo es la cosa. Entonces se van a perder con la Biblia. Tienes que leer tu Biblia, léela. Ay, Jesús, oye, mira, la misma Biblia que tú tienes, mira, tú puedes buscar Lucas 4:16, te va a decir que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Cristo acostumbraba y enseñaba a la iglesia. ¿Cómo? ¿Y no dije que lo violaba? Y entonces, ¿cómo es? Yo no entiendo. ¿Qué hacemos con esos vestidos? A mí me gusta porque ustedes siempre hablan, no, que los textos, pero ¿y tú eso, qué hacemos con todos esos textos bíblicos? Lo arrancamos de la Biblia, entonces. Ve que agarraste por los moños y lo traíste ahí, y te diste la luz. No, viejo, nosotros no somos adventistas, nosotros somos adventistas del séptimo día. Nosotros estamos aquí para mostrarle al mundo que la ley de Dios sigue vigente. Para eso estamos nosotros aquí. Mientras nosotros respiramos, mientras la iglesia adventista del séptimo día respire, el sábado y la ley de Dios se va a proclamar en alto.
nosotros todavía nos morimos, nos matan o lo que sea. Y siempre va a haber una bendita que va a decir, la ley sigue adelante. Entonces yo leí en Romanos 4, versículos 5 y 6, que dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. Okay, yo creo que ellos no lo entienden. Entonces, Pablo está diciendo que uno hace diferencia entre un día y otro día. Ellos dicen, ustedes guardan el sábado, está bien, pero nosotros no lo guardamos. Ustedes hacen diferencia en un día y nosotros en otro día. El que lo hace para el Señor, y el que no lo hace, para el Señor no lo hace. Pablo está diciendo que el que no guarda el sábado tendrá que darle cuenta al Señor. Claro. Y que el que guarda el sábado, Señor. Eso quiere decir, el que lo hace para el Señor lo hace, y el que no lo hace para el Señor no lo hace. En otras palabras, yo no hago nada con querer matarme contigo en la trompa porque tú guardas el domingo y yo el sábado. Yo te puedo presentar las evidencias bíblicas, pero si tú no lo quieres guardar, para el Señor tú no lo guardas. Y yo lo quiero guardar, para el Señor yo lo guardo. O sea, yo no tengo que volverme loco si tú sigues, persistes en violarlo. No me tengo que volver loco por eso, porque tú lo estás haciendo para el Señor, y el Señor a la hora en punto te va a decir lo que hay. Entonces, el mismo capítulo 14, el versículo 2, mira lo que le esos barbarazos. Porque uno cree que se ha de comer de todo. No, ellos dicen, nosotros creemos que se ha de comer de todo. Por eso nos saltamos de mulo de puerco, de pierna de chivo, salchichón, de cangreburger, de hamburguesa, un sinnúmero de cosas. Vas al fondo de bikini, tú vas al fondo de bikini. Ustedes creen que se ha de comer de todo. Dice, léele eso, que después yo le voy a decir que él está viendo muñequitos. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Ustedes eso solo la mentita, dice él, que son débiles, que comen legumbres. Dice él, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Por eso nosotros no lo juzgamos a ustedes, porque se jacten su pueblo. No importa. Ni su picapollo, ni su chimi. Y nosotros estamos haciendo este video porque ustedes dijeron al tigre, no es por nada, porque si ustedes quieren seguir en su diablo, ustedes pueden. Entonces, el versículo 21 del capítulo 14, voy a usar ese versículo para ese capítulo para justificar ese altar de todas las cosas que yo ¿Qué dice Pablo? Pero el mismo Pablo, que tú no leíste el capítulo completo, parece, sí, dice en el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Pablo no está hablando de que tú te puedas saltar carne, porque él dice en el 21 que bueno es no comer carne, viejito. Mira, Soporte. Felipe, porque Soporte es un compañero. Sí, pero Soporte dijo que se saltaba su picapollo. Mira, la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice en los Corintios que el que destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Entonces, tú tienes que calcular qué es lo que tú le vas a entrar al cuerpo. Si tú crees que mondongo, patique puerco, cangreburger y toda esa diablura que tú dijiste, le hace bien al cuerpo, allá tú ahora destruiste el cuerpo, te pasa una cosa rara porque tú estás metiéndole todo al cuerpo. Entonces, tú le vas a dar cuenta a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros no tenemos que volvernos locos contigo. Tú le vas a dar cuenta de la hora en punto. Ahora, mira, Filipenses 4:8 dice que nosotros tenemos que ver todo lo que es agradable, todo lo que es honorable, todo lo que es de buen nombre en esto pensar. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros hemos visto algunos cortes donde tú hablas de la cangreburger. Eso significa que tú ves muñequito. Cuando te vimos hablando de Don Miguel y la carne, que decía, sí, ¿qué tú haces viendo eso? Oye, el cristiano no puede, no debería, no puede, no. Ni está pendiente. Mira, no, según la Biblia, porque eso no es honorable, eso no es agradable, ahí no hay buen nombre en ningún lado. ¿Qué tú haces en ese live? ¿Qué tú haces viendo los premios soberanos? Lo que el mayor la Biblia dice que no, tú no eres bíblico. La Biblia dice que no. ¿Qué tú haces mirando lo que está haciendo Marco Yaró y de Redimido? ¿Qué tú haces haciendo eso? ¿Qué tú haces pendiente a él? Si eso no es de buen nombre, si eso no te hace glorificar a Dios, ¿qué tú haces viéndolo? ¿Tú me entiendes? Te vas a perder con la Biblia, léela, estudiala. Entonces, ellos se jactaron tomando muchos versículos del apóstol Pablo, tergiversándolo, torciéndolo, sí, dándole su propia interpretación. Y mira, enviado, tú no le dijiste, Pedro dice. Sí, yo lo dije. Sí, yo sé que tú le dijiste, pero tú no le dijiste la parte donde dice, donde los indoctos, que son los que no entienden, y los inconstantes. ¿Sabes lo que son los inconstantes? Son personas que agarran un versículo como tú y te frisa ahí. Eso es inconstante. Si tú ves que en la Biblia hay algo que te está diciendo, por ejemplo, si la Biblia dice no matarás, y de repente tú lees un versículo que dice mátalo. Oye, ponte boca, porque es que te dijeron que no mate. Sigue buscando en el espíritu a ver, porque no, la Biblia no se contradice.
Entonces, eso se llama ser constante, buscando la verdad. Pero si te frisaste ahí, mátalo, tú vas a matar. Si tú agarraste, la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero tú dices, no mucho vino, te va a dar tu traguito de vino. ¿Por qué? Porque tú no quieres, aguántate, la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no me puede estar mandando, ¿entiendes? Lee tu Biblia, sé constante, buscando, porque Isaías dice, coger un poquito aquí, un poquitico allá, un texto aquí, un texto allá, así tú puedes entender mejor la palabra de Dios. Para que no te pierdas con ella en la mano. Vale. Ya estamos terminando, solamente Ya, nos sí. faltan dos versículos más. Dale 2 versículos ahí para cerrar, porque Dice creo que se le capítulo pone el 4. carro. Sí, demasiada información hoy. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y así los que han conocido la verdad. Ellos utilizaron este versículo para decir, bien dijeron que la Iglesia Católica prohíbe casarse. Ellos hacen lo que es el celibato compulsorio. Para usted el sacerdote tiene que consagrarse a Dios y no casarse, que eso no está en la Biblia, eso es antibíblico. Ok, eso está bien, pero dijiste que los adventistas prohíben abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Y qué Pablo está diciendo aquí? Si tú te fijas, ¿cuáles fueron los alimentos que Dios creó para que el ser humano coma? Fueron frutas, no fue carne. No fue un puerco, no fue un chivo, no fue un caballo, no fue una culebra. Los alimentos que Dios creó en el principio, según el libro de Génesis, fueron frutas. Y cuando salieron de ahí, Dios les dio planta de la tierra. Y cuando ellos vieron carne, fue cuando no había nada. Y Dios quería eliminar el tiempo, porque ya era demasiada la vida. Claro, porque y desaprovechándola. Duraban 800 años, como quieran no se arrepentir. El Señor dijo, no, mientras más yo le doy, más peor se ponen. Mejor que duren 120 como mucho y los fieles. Porque ya ni los fieles están llegando a 120, se mueren con 80 y 70. Y entonces, Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ellos ahí se saltaban de carne y de todo, y de picapollo, y de muro, de toda esa vaina. Y cuando salieron al desierto, Dios le daba maná, brother. ¿Por qué Dios no le mandó un puerco asado al cielo? Desde que entró, desde que salían debió darle puerco. Porque Dios lo que quería es que ellos vuelvan a la dieta original. Quería morar en ellos por el Espíritu Santo. Entonces el diablo lo que hizo fue que con el pueblo de Israel sacó una multitud mixta, gente del diablo allá adentro. ¿Para qué? Para que se quejaran de Dios, para que murmuraran contra Dios. Por eso tú ves en el libro de número 11 que el pueblo pidió carne. Ellos dijeron, pero nosotros en Egipto nos hartamos de carne y aquí Dios nada más es maná, maná y maná. Y estamos hartos de maná. Sí. Entonces Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que salgan mañana. Eso usted lo puede leer en número 11 porque es demasiado largo. Sí. Y dile que yo le voy a dar carne, no por un día, ni por 2 días, ni por 5 días, ni por 10 días, sino por un mes entero. Ve, que le dio codornices, esto está de carne a varón. Entonces, tú no lees ese capítulo, porque dice la Biblia que cuando ellos recogieron, que tomaron más de un día para recoger todas las codornices que Dios dio, Desesperado. porque querían hartarse de carne, dice la Biblia que todavía la carne de ellos estaba entre los dientes y empezaban a caer muertos. Y el campamento empezó a quemarse de un lado. Pero tú no has leído eso. Eso tú no lo vale nunca. Porque tú te quieres hartar de carne. ¿Quieres seguir comiendo picapollo? Entonces, ¿qué hacemos contigo? Tú. Vamos a vivir la vida entera aconsejándote. Lee tu Biblia. Está tomando nota, Felipe, para que lean su Biblia y hablen con sus pastores, que son ellos los que enseñan toda esa diablura. Entonces, yo creo que ya está bien ahí. Ya, enviado. Sí, porque ya se le ha hablado demasiado. Nosotros sobre el dedicamos tema. este poquito de tiempo para defender la fe adventista. Nosotros pudiéramos hacer un video nada más hablando del surgimiento de nuestra iglesia, pero eso lo vamos a hacer más adelante, pero ya no lo vamos a hacer en un live, sino que lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube, Ministerio Isaías 820. Así que todo de nuestra parte, vamos a hacer una oración también para esas personas que se han conectado, ¿verdad? Y todo aquel que pueda ver el video enviado. Despídenos en oración, por favor. Bien, oramos. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Muchas gracias. Padre, nuestro propósito aquí no es demostrar que somos superiores en conocimiento a ninguno de ellos, Sí, mi Dios, sino que escuchen tu palabra y la escudriñen, que son las que dan testimonio de ti y se salven. Te pedimos por todo lo que han de escuchar este video, mi Dios, que tu Santo Espíritu lo transforme y lo cambie, Dios, su manera de pensar y de actuar y de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios le bendiga y Dios lo guarde. Que Dios le guarde.